determinante. ¿Cuáles son los objetivos de esta unidad? Dentro de esta unidad nos va a permitir saber si una matriz tiene inversa o no, y nos permite analizar el tipo de solución de un sistema. Dentro de los objetivos específicos está establecer algoritmos que permitan calcular en forma más simple el determinante de una matriz de dimensión mayor a 3. Establecer una fórmula para calcular la inversa de una matriz y resolver el valor de cualquiera de las incógnitas de un sistema adecuado en forma aislada y directa. No se la escucha. Sí, estoy. Unidad número 3, empezamos entonces la definición de la función determinante. Todos nosotros conocemos el tipo de funciones de f de x igual a seno de x, f de x igual a x al cuadrado, es decir, aquellas funciones que a un valor real de la variable x se le asocia un número real f de x, puesto tanto que x como f de x únicamente toman valores reales. Tales funciones se pueden describir como funciones reales de variable real. En esta unidad se iniciará el estudio de funciones reales de variables matriciales, es decir, funciones que a una matriz X se le asocia un número real f de X. Es lo que vamos a llamar la función determinante. Para que nosotros podamos calcular la determinante de una matriz, necesitamos recordar algunos conocimientos previos, como ser la combinatoria. La combinatoria es una rama de las matemáticas que estudia las diferentes formas en que se pueden agrupar u ordenar los elementos de un conjunto. Dentro de la combinatoria nosotros estudiamos lo que es la permutación. En matemáticas, una permutación es la variación del orden o de la disposición de los elementos de un conjunto ordenado o una tupla sin elementos repetidos, es decir, un arreglo de estos números enteros sin repetición. Para calcular la permutación de un número, nosotros vamos a utilizar esta notación que es como un signo de admiración, ¿no? Esto es lo que es la permutación. ¿Cuántas clases de permutación diferentes? Porque las permutaciones pueden ser diferentes o pueden ser permutaciones repetidas, pero nosotros solamente vamos a estudiar o recordar lo que son las permutaciones diferentes. Se pueden dar con el conjunto de los números enteros. Mis números enteros son 1, 2 y 3. Las permutaciones que podemos dar para calcular es el factorial de 3. Entonces el factorial de 3, y ustedes saben, 3 por 2 por 1, y eso es igual a 6. 6 permutaciones que se pueden dar con estos números, ¿sí? ¿Cuáles serían? 1, 2 y 3, 1, 3 y 2, 2, 3 y 1, ¿qué más? 2, 1 y 3, 3, 1 y 2, 3, 2, 1. ¿Sí? Esas serían las 6 permutaciones que nosotros podemos obtener con estos números. A esta permutación de acá, ¿sí? Donde los números están dados en forma ascendente, la vamos a llamar la permutación principal. Entonces estamos viendo cómo calcular la permutación sin repetición de los números. Es a través del factorial del número, ¿sí? Y estas son las distintas permutaciones que nosotros podemos encontrar. 6 permutaciones. En base a este concepto de la permutación, nosotros tenemos que tener el concepto de la inversión. ¿Qué decimos de una inversión? Dado una permutación, diremos que dos elementos están en inversión cuando su orden difiere de la permutación principal. Se dice que ocurre una inversión en la permutación siempre que un entero se encuentre precedido por un entero mayor.
El número total de inversiones se puede calcular de la siguiente manera, ¿sí? Ejemplo. Acá nosotros lo que vamos a hacer es contar el número de enteros que aparecen después de J1 en la permutación y que son menores que J1. Cuente los números enteros que aparecen después de J2 en la permutación y que son menores de J2 y continuamos este proceso hasta Jn-1. La suma de estos números será el número de inversiones en la permutación. Ejemplo, acá nosotros tenemos estos números enteros, 6, 1, 3, 4, 5 y 2, y nos están pidiendo que calculemos el número de inversiones, ¿sí? La inversión principal de este número sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa es la permutación principal, ¿sí? Aquellas permutaciones que difieren de la permutación principal son nuestras inversiones. Entonces, ¿cómo calculamos nosotros este número de inversiones? Nos vamos a 6, ¿sí? Y buscamos cuántos enteros son menores a 6. Entonces vemos acá 1, 2, 3, 4 y 5. Y colocamos 5. Ese es mi elemento J1. Pasamos al elemento J2. Mi elemento J2 es 1. Y buscamos cuántos enteros son menores a J2. Entonces aquí vemos no hay ningún número menor a J2, ¿sí? Y colocamos 0. Pasamos al siguiente número que es J3. En este caso también es el número 3. Y buscamos cuántos números son menores a 3. Y acá encontramos 1, que es el 2, ¿sí? Y colocamos 1. Pasamos al siguiente número, J4, 4. Buscamos cuántos enteros son menores a 4 y tenemos 1. Anotamos 1, ¿sí? Y por último pasamos a 5 y buscamos cuántos enteros son menores a 5, 1. Y sumamos todos estos números, 5, 6, 7, 8, y el número total de inversiones sería 8. Si nosotros vemos acá, n va a ser igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? N, que es la cantidad de números enteros, es igual a 6. Por lo tanto, si nosotros queremos ver la posición que están ocupando esos números enteros, este sería n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, n igual a 5, n igual a 6. Por eso se dice que el proceso va hasta n-1, 6 menos 1, 5. N igual a 5, la posición 5. ¿Sí? Hagamos lo mismo. En este caso, n es igual a 4. Significa que tenemos 4 números, ¿no? Esos números son 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Mi permutación principal de esos números sería 1, 2, 3 y 4. Y las otras serían las permutaciones que difieren de la permutación principal. Y vamos a calcular el número de inversiones. Entonces, con J yo voy a encontrar la ubicación. Me sitúo acá. J igual a 1. Es igual a 2. ¿Cuántos números menores a 2 hay? 1. ¿Sí? Que sería este de acá. Paso al siguiente número. 4. ¿Cuántos números menores a 4 hay? 1, 2. Anoto 2. Paso al siguiente número. 1. ¿Cuántos números menores a 1 hay? No hay ninguno, 0. El número total de permutaciones sería 1 más 2 igual a 3. ¿Sí? Acá tenemos n. N es la cantidad de números. Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. N igual a 6. ¿Sí? Los números enteros que tendríamos en mi permutación principal sería 1, 2, 3, 4, 6 y 9. De menor a mayor, porque no siempre los números pueden ser consecutivos, ¿ya? Entonces sería 1, 2, 3, 4, 6 y 9. Y vamos a contar el número de inversiones. Ayúdenme ustedes, entonces. ¿Cuántos números menores a 1 hay? ¿Cuántos números menores a 1?
0. 0, ¿no ves? Cero. Pasamos al siguiente número, 2. ¿Cuántos números menores a 2 hay? 0. 0, muy bien. Pasamos al siguiente número, que es 3. ¿Cuántos números menores a 3 hay? 0. 0. Pasamos al siguiente número, 4, igual 0. Y pasamos al número JN menos 1. ¿Cuántos números menores a 9 hay? 1. 1, exactamente. Entonces, el número total de permutaciones sería 1, ¿sí? Entonces, disculpen, el número de inversiones sería 1. Así es el procedimiento, es sencillito el procedimiento que nosotros vamos a encontrar. ¿Para qué sacamos nosotros el número de inversiones? Para verificar si la permutación es par o es impar, ¿sí? Entonces vamos a decir, se dice que una permutación es par si el número total de inversiones es un entero par, y se dice que la permutación es impar si el número total de inversiones es un entero impar. Entonces, en este caso que tenemos acá, yo lo he hecho este ejercicio, tengo mi permutación principal sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Si no me equivoco, es el que está acá. Y el número total de inversiones sería 8. ¿Sí? 8 es mi número de inversiones, 8 es un número par. Entonces, mi permutación, la clasificación de esa permutación es par. Acá tenemos 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Hemos calculado 1, 2, 3 y 4. El número total de inversiones es 3. 3. Y clasificamos esa permutación como impar. ¿Sí? Y por último teníamos 1, 2, 3, 4, 9, 6. Y el número de inversiones era 1 y lo clasificamos como impar. ¿Sí? Esa es la clasificación de la permutación, la totalidad o la cantidad de inversiones que tienen las permutaciones que difieren de la permutación principal. ¿Sí? Entonces la clasificamos en par o impar. Eso en base a la suma de las inversiones que hay. ¿Para qué realizamos nosotros estas inversiones o estas clasificaciones? Para encontrar los productos elementales en una matriz A de dimensión n por n, es decir, seguimos trabajando con matrices cuadradas. Solamente de matrices cuadradas nosotros podemos calcular la función determinante. Entonces, vamos a decir, un producto elemental de A se define como cualquier producto de n elementos de A donde cada uno de los elementos pertenece a filas y columnas diferentes de A. Como cada producto elemental tiene dos factores y cada factor proviene de filas diferentes, un producto elemental de una matriz 2 por 2, ¿sí? 2 por 2, va a tener dos factores. Acá tenemos la fila, ¿sí? La fila 1 y la fila 2. Lo que nos falta es completar el número de columnas. ¿Cómo completamos el número de columnas? Entonces tenemos una matriz de dimensión 2 por 2, 1, 2. Estos son mis números enteros. Y las permutaciones que yo puedo realizar con 2 es igual, ya sabemos, al factorial de 2. ¿Sí? Y el factorial de 2 es 2 por 1. Y esto va a ser igual a 2. ¿Sí? 2 permutaciones que nosotros podemos sacar con estos números enteros. ¿Cuáles serían esas permutaciones? 1, 2 y 2, 1. Si ustedes se dan cuenta, 1, 2 es la permutación principal, ¿no? Y esta va a ser una inversión, ¿sí? Entonces, para sacar los productos elementales, ¿sí? Mi producto elemental, ya hemos visto, tiene dos factores. Lo que hacemos nosotros es reemplazar por estos elementos que tenemos acá, 1, 2 y 2, 1. Estos elementos van a ser los elementos de la columna, ¿sí? 1, 2 y 2, 1.
Siempre fijándose que cada factor proviene de una fila diferente. Fila 1, fila 2. Acá lo mismo. Fila 1, fila 2. ¿Sí? Y lo que hacemos es, vuelvo a repetir, completar las columnas 1, 2. Vean. 1, 2 y 2, 1. Y ahí tenemos nuestros productos elementales. Ejemplo, ¿cuántos productos elementales nosotros podemos tener de una matriz de dimensión 3 por 3? ¿Sí? Es una matriz de orden 3. Entonces, cada producto elemental va a tener 3 factores. Esos 3 factores van a provenir de filas diferentes. Entonces, mi fila, mi producto elemental inicialmente estaría formado de esta manera. A, que viene de la fila 1, A, que viene de la fila 2, y A, que viene de la fila 3, ¿sí? Lo que tengo yo es que completar las columnas. ¿Y cómo completamos las columnas? Pues calculando las permutaciones que tenemos. 1, 2 y 3, ya hemos visto factorial de 3, esto es igual a 6, ¿sí? Entonces, las permutaciones serían 1, 2 y 3, 1, 3 y 2, 2, 3 y 1, 2, 1, 3, 3, 1, 2 y 3, 2, 1. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es colocar estos números de columnas sobre estos factores que tenemos acá. Vamos a hacer alguno de ellos, ¿no? Entonces, tendríamos acá, tendríamos 1, acá tendríamos 2 y aquí tendríamos 3. Y tendríamos nuestro primer factor. Vamos al siguiente factor. Hacemos lo mismo, ¿sí? Pero ahora rellenamos con 1, 3 y 2. 1, 3 y 2. Vamos al siguiente. Vamos a copiar lo mismo. Y vamos a rellenar con 2, 3 y 1. 2, 3 y 1. ¿Sí? Y de esa forma vamos a tener nuestros productos elementales. Aquí solamente hemos hecho estos 3. Y bueno, de la misma forma tendríamos que hacer los otros 3 que tenemos acá. ¿Sí? Y hemos formado nuestros productos elementales. Ahora le vamos a dar un signo a esos productos elementales. Dice producto elemental con signo. El producto elemental multiplicado por más 1 o por menos 1. Dice, si J1, J2, J3 hasta J sub n es una permutación par, la clasificación va a ser una permutación par, el producto será multiplicado por más 1. Caso contrario, será multiplicado por menos 1. ¿Sí? Entonces, acá ya tenemos nuestra permutación. ¿Sí? Acá tenemos nuestro producto elemental, 1, 2 y 3. La permutación asociada sería 1, 2 y 3. ¿Cuánto sería el número de inversiones acá? De 1, 2 y 3. ¿Cuántos números menores a 1 hay? 0. ¿Cuántos números menores a 2 hay? 0. 0, 0 más 0, 0, y su clasificación es par. Entonces el signo va a ser positivo, ¿ya? Vamos a al segundo producto elemental, volvemos a copiar, 1, 2 y 3. La permutación asociada sería 1, 3 y 2. Veamos el número de inversiones, ¿cuántos números menores a 1 hay? 0. ¿Cuántos números menores a 3 hay? 1. 0 más 1, esto sería 1, y lo clasificamos como impar. Y su producto elemental con signo sería negativo. ¿Ok? Vamos a seguir copiando. Acá. Y aquí sería 1. ¿Qué más sería la otra permutación? 2, 1 y 3, ¿no?
Estamos haciendo las permutaciones. Entonces sería 2, 1 y 3. Y aquí tendríamos que asociar, ¿no ves? Aquí sería el 2, aquí sería el 1, aquí sería el 3. ¿Cuántas inversiones tenemos? ¿Cuántos números menores a 2 hay? 1. ¿Cuántos números menores a 1 hay? 0. 1 más 0 es igual a 1. 1 es un número impar, por lo tanto es un número negativo. ¿Sí? Veamos la otra permutación. Y tendríamos 2. Vamos a copiar acá porque los números están chiquititos. 2, 3 y 1. ¿Sí? Formamos nuestro producto elemental, 2. El número de inversiones, ¿cuántos números menores a 2 hay? 1. ¿Cuántos números menores a 3 hay? 0. 1 más 0 es igual a 1. 1 es un número impar. Por lo tanto, su producto elemental será negativo. Entonces, la siguiente. 3, 2 y 1. Estaríamos rellenando las columnas. 3, 2 y 1. El número de inversiones. 2 más 1. Esto es igual a 3. ¿Estamos bien? 3 es un número impar y por lo tanto es negativo. Y nos faltaría una última, que es la permutación número 6. Vamos a tratar de subirlo arriba. ¿Sí? Volvemos a copiar nuestra permutación. ¿Cuál sería nuestra permutación asociada? 3, 1, 2. ¿Sí? Aquí sería 3, acá sería 1, aquí sería 2. ¿Cuántos números menores a 3 hay? 2. ¿Cuántos números menores a 1 hay? 0. 2 más 0 igual a 2. 2 es un número par, por lo tanto es positivo. ¿Sí? Entonces, acá tenemos nuestras 6 permutaciones, nuestros 6 permutaciones que podemos tener. Tenemos los 6 productos elementales y a través de la cantidad de inversiones nosotros hemos hecho la clasificación y estos productos elementales ya tienen signo, ¿sí? Entonces tenemos 3 positivos, 1, 2, tiene que haber uno más, a ver, fíjense, y el 3, tiene que haber 3 positivos y 3 negativos. En alguna parte nos hemos equivocado. A ver, dejemos de grabar, por favor, Adriana. Sí. Ok, revisen, ¿dónde nos hemos equivocado? Porque tiene que haber 3 par y 3 impar. Cuarto. 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 1 y 3, 1, 2. En alguna parte está equivocado. En la 4. ¿En la 4? ¿Acá? Sí. Sí. ¿Cuántos números menores a 2 hay? 1. ¿Cuántos números acá? ¿Ven? 1 más 1. Ya. Volvamos a grabar para corregir esta partecita, Adriana, ¿ya? Ya. Bueno, como podemos ver acá en lo que es esta tablita, a ver, revisemos, si es una matriz de orden 3, ¿sí? Deberíamos tener nosotros 3 productos elementales pares y 3 productos elementales impares, ¿sí? Y podemos ver que tenemos 4 productos elementales impares. Revisemos dónde es nuestro error. Entonces, ¿dónde me dijeron que era el error? ¿En la 4? Aquí, ¿no? ¿Cuántos números menores a 2 hay? 1. ¿Cuántos números menores a 3 hay? 1. 1 más 1, 2. 2 es un número par y por lo tanto su signo de ese producto elemental sería positivo. ¿Sí? Entonces ya tenemos 3 productos elementales positivos y 3 productos elementales negativos. ¿Sí?
para una matriz 4, de orden 4, ¿sí? El producto elemental, ¿cuántos factores debe tener? Para empezar, ¿cuánto sería, ayúdenme por favor, cuánto sería la permutación de 4? 4 por 3, por 2, por 1. ¿Cuánto es eso? 24. 24 permutaciones, ¿no? De esas 24 permutaciones, ¿cuál sería la permutación principal? 1, 2, 3 y 4. 2, 3 y 4. Esta sería la permutación principal, ¿sí? Y las otras serían las inversiones de las permutaciones. Y entonces el producto elemental, en este caso, nuestro producto elemental, ¿cuántos factores tiene? No se olviden que los factores provienen de cada una de las filas diferentes. Entonces, ¿cuántos factores tendríamos? Si una matriz de orden 3 tiene 3 factores, una matriz de orden 4, ¿cuántos factores tendría? 4. 4. ¿Sí? Porque tienen que provenir de filas diferentes. 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Que son las filas, y las columnas las estaríamos rellenando con las permutaciones que tenemos. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos productos elementales tendríamos? 24 productos elementales. De los 24 productos elementales, pues 12 van a ser positivos, 12 van a ser negativos. Entonces, aquí estaríamos armando nuestros productos elementales, aquí estaríamos haciendo la permutación asociada. Si ustedes se fijan, de la número de inversión, acá no sería 0, la clasificación sería par, ¿sí? Y el signo sería positivo. Y así ustedes estarían realizando los 24 productos elementales de una matriz 4×4, van a hacer su permutación asociada, el número de inversiones, y lo van a clasificar. Y esto entraría como parte del taller 3.1, ¿sí? La primera parte. Lo que ustedes ya tendrían que ir desarrollando. La primera pregunta será esta tablita. Ok. Entonces decimos, como cada producto elemental tiene n factores y cada factor proviene de filas y columnas diferentes, un producto elemental genérico tendría esta forma, ¿sí? Donde J1, J2, J3 hasta Jn es una permutación de las n factoriales permutaciones del conjunto de los números enteros, que representan a las n columnas de la matriz A. Para esta matriz se tendrán factorial de n productos elementales, ¿sí? Con estos conocimientos nosotros recién podemos hacer lo que es la definición de la función determinante. Dice, sea A una matriz cuadrada, la función determinante se denota por determinante de A. Esta va a ser la notación que vamos a utilizar, la abreviación determinante, y el nombre de la matriz va a ir entre paréntesis. Se define como la suma de los productos elementales con signo de A. El número determinante A, porque el resultado va a ser un número, se denomina determinante de la matriz. En tal caso, si nosotros tenemos una matriz 2×2, se define el determinante de la matriz A y se expresa como determinante A, o bien como, esta también es otra notación, determinante A como producto elemental. Acá tenemos la matriz, acá tenemos los productos elementales, ¿sí? Y hacemos los productos elementales con signo positivo, que van a ser A11, A22, menos la suma de los productos elementales con signo negativo, ¿sí? Entonces sumamos así. Todos los determinantes con signo positivo, menos la suma de los determinantes, de los números que son negativos. ¿Sí? Ok. Entonces, veamos aquí una matriz 3×3. Nosotros hemos calculado los números, vamos a calcular el número de determinantes, hemos hecho la clasificación, ¿no? Entonces veíamos que teníamos 3 productos elementales con signo positivo, ¿sí?
que eran estos de acá, y 3 productos elementales con signo negativo. Entonces, el determinante de una matriz 3 por 3 va a ser igual a la suma de los determinantes con mismo signo, ¿sí? Entonces, sumamos todos los que sean signos positivos menos la suma de los que están clasificados con signos negativos. Esa es la función determinante. De esa forma la vamos a calcular. Entonces, hacer esto para una matriz 4 por 4, imagínense con ya 24 elementos que tenemos, se vuelve complicado. Para ello ya van a existir algunos métodos que vamos a utilizar. Para trabajar con matrices 3 por 3, nosotros vamos a utilizar lo que es el método de Sarrus, ¿sí? Vamos a trabajar lo que es el método de Sarrus. Para matrices de orden mayores a 3, vamos a utilizar el método de los cofactores. ¿Sí? Sarrus no es aplicable a matrices de orden mayor a 3, y de esa manera vamos a trabajar. Entonces, ejemplo dice, calcular los determinantes de las siguientes matrices de orden 2. ¿Sí? ¿Cómo calculamos? Hay una forma más fácil de determinar. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a multiplicar todos los elementos de la diagonal principal. Si nosotros nos damos cuenta, es A. A ver, vamos a ponerlo en negro. Sería A 1,1 más A 2,2 menos la suma de los que serían A 1,2 más A 2,1. Estos son los índices, por si acaso. ¿Y de dónde he sacado esto? Ahorita vamos a traer la tablita que hemos sacado. ¿Ves? Si nosotros cuando hemos construido nuestra tabla de clasificación, pues esta permutación era par, ¿sí? Y esta clasificación era impar. En la práctica es más fácil hacerlo, pero lo que nosotros debemos saber es de dónde lo sacamos, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería el determinante de esta matriz A? Determinante de mi matriz A va a ser igual a la suma, ¿sí? A la suma de los positivos menos la suma de los negativos. ¿Sí? A 2 por 1, 2, menos 1 por 1, menos 1. Y esto sería igual a 2 más 1, y esto sería igual a 3. ¿Sí o no? 2 por 1, 2, menos 1 por 1, menos 1, menos por menos más, 2 más 1, 3. ¿Sí? De la misma forma, calculemos el determinante de la siguiente matriz. Como es una matriz también de orden 2 por 2, pues su función determinante va a ser dada de esta manera. ¿Sí? En la práctica es más fácil. ¿Qué hacemos? Sumamos todos los elementos de la diagonal principal. 3 por 2, 6. Acá es multiplicación, ¿no? 3 por 2, 6. Menos 5 por 1. 6 menos 5, esto es igual a 1, ¿no? ¿Sí? Ok, listo. ¿Cuál sería el determinante de la matriz C? Directamente ya calculado. 11. 3 por 3, 9, ¿no? Sí, 11. 9 menos 2 por menos 1, menos 2. Esto sería 9, menos por menos más 2, y esto sería igual a 11. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren ver, el cálculo de las determinantes de una matriz es sencillito.
Es bien sencillo, pero lo que nosotros hemos explicado es de dónde sacamos la función determinante, ¿sí? De dónde los productos elementales que deben tener, y ese producto elemental debe responder a distintas filas, fila 1, fila 2, fila 1, fila 2, y la función determinante es la suma de los productos elementales con signos. Esa es la función determinante. ¿Cuáles son las propiedades de la función determinante? Dice, el determinante de una matriz y de su traspuesta son iguales, ¿sí? ¿Qué nos dice el teorema número 2? Si A tiene filas o columnas nulas, entonces su determinante es 0. Si A tiene dos filas o columnas idénticas, entonces su determinante es 0. Entiéndase, idénticas si son iguales o es una combinación una de otra. Si A es una matriz triangular superior y o inferior, entonces su determinante es igual al producto de los elementos de su diagonal principal, en particular de la matriz identidad. ¿Qué nos dice el teorema número 3? Si B es la matriz que se obtiene cuando una sola fila o columna de A se multiplica por un escalar K, entonces el determinante de esa matriz B va a ser igual a la multiplicación de ese escalar K por el determinante de la matriz. Si B es la matriz que se obtiene cuando se intercambian dos filas o columnas de A, entonces el determinante de B va a ser igual a menos el determinante de A. Si B es la matriz que se obtiene cuando un múltiplo de una fila o columna de A se suma a otra fila o columnas, entonces el determinante de B va a ser igual al determinante de A. En base a estas propiedades y a estos teoremas, nosotros vamos a desarrollar métodos para encontrar los determinantes de la matriz y vamos a saber aplicar. ¿Sí? ¿Ok? Dejamos de grabar, por favor. Listo. Listo. De clases, este va a ser la segunda parte de su taller. Dice, con las siguientes matrices, verificar todos los teoremas anteriores. Pero para que ustedes puedan verificar los teoremas anteriores, nosotros vamos a aprender ahorita a calcular las determinantes de esas matrices con SAR. ¿Ya? Entonces le mando este documentito. Bueno, el documento no puedo mandarle, tendría que mandar la tarea, ¿no? ¿Tienen alguna consulta, jóvenes, hasta acá? Ingeniera, para determinantes de matrices 4×4, las diagonales se multiplican en toda la diagonal. No. Para las determinantes de matrices 4×4, si es que nosotros esa 4×4 la vamos a llevar a una matriz escalonada, ¿sí? Podemos nosotros calcular la determinante multiplicando todos los elementos de su diagonal principal, ¿sí? No podemos aplicar SARRU, pero podemos aplicar el método de cofactores también para matrices de orden mayor a 3. El método de SARRU que vamos a aprender ahorita solamente va a ser para matrices 2×2 y 3×3. Para matrices de orden mayor a 3 podemos ir, como usted dice, utilizando las operaciones elementales, llevarla a lo que es una matriz triangular superior o inferior y calcular su determinante. Pero vamos a hacer de cada uno de esos teoremas, vamos a hacerlo paso por paso. Así que no se preocupe. ¿Alguna otra consulta sobre la función determinante? ¿De dónde sale la función determinante? No es complicado, es bien sencillito. Entonces, ustedes tendrían que hacer la práctica con este taller. Vamos a ir de una vez a ver lo que es SARRU. Ya déjenme buscar mi lección de SARRU. A ver, vamos a ver dónde está SARRU.
Bueno. Vamos a compartir. ¿Empezamos a grabar? Puede continuar. Ya. Recordemos lo que es la función determinante. Decíamos, si A es una matriz cuadrada, la función determinante se denota por determinante de la matriz, se define como la suma de los productos elementales con signo de A. El resultado va a ser un número y lo vamos a denominar determinante de A. Para evitar la memorización de estas expresiones, nosotros podemos utilizar los métodos de Sarrus o mnemotécnicos mostrados. Entonces, para calcular la determinante de una matriz 3×3 o 2×2, vamos a encontrarlo a través de la regla de Sarrus. ¿Qué nos dice la regla de Sarrus? La regla de Sarrus permite calcular el determinante de una matriz 3×3. Introduciendo un método mucho más sencillo e intuitivo. Para poder comprobar el valor de la regla de Sarrus, tomamos una matriz cualquiera de dimensión 3×3. Acá tenemos una matriz de dimensión 3×3, entonces los productos elementales que vamos a tener en esta matriz, como lo hemos visto en la práctica anterior, van a ser 6. De esos 6 productos elementales, 3 son positivos y 3 son negativos. Entonces, la función determinante es la suma de los productos elementales con signo, ¿no? Entonces el resultado sería sumar todos los productos elementales positivos menos los negativos. ¿Sí? Si nosotros nos fijamos, la mitad de estos sumandos tienen signo positivo y la otra mitad van a tener signo negativo. En estos casos, los productos positivos están formados por los elementos de la diagonal principal y sus dos paralelas, multiplicadas por el elemento que está en el extremo opuesto. De manera análoga, los productos negativos están formados por los elementos de la diagonal secundaria y sus paralelas, multiplicadas por el elemento extremo de la misma. Entonces, nosotros podemos aplicar el método de Sarrus tanto por fila como por columna. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Si lo hacemos por fila, vamos a aumentar las 2 primeras filas, y si lo hacemos por columna, vamos a aumentar las 2 primeras columnas. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, a los elementos de la diagonal principal, vamos a sumar sus paralelas, y vamos a restar los elementos de la diagonal secundaria con sus paralelas. Ese es el método que nosotros vamos a desarrollar. De esa manera nosotros vamos a aplicar lo que nos dice la función determinante. ¿Sí? Dice las diagonales azules se suman y las diagonales rojas se restan. Este método no funciona para matrices de orden 4 o para matrices superiores. Solamente vamos a utilizar para matrices 3×3. ¿Sí? Entonces acá tenemos calcular el determinante por columnas de la siguiente matriz. Dejamos de grabar un momentito mientras vamos a ir a nuestro editor de ecuaciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a insertar una matriz. Lo vamos a hacer primero por columnas. Ya vamos a adicionar las 4 columnas. Entonces vamos a tener una matriz de 3 filas por 5 columnas. Vamos a hacer el corchete. ¿Sí? Y tenemos que copiar nuestra matriz. 1, 3 y 3. 1, 4 y 3. 1, 3 y 4. Aumentamos las 2 primeras columnas, que sería 1, 1 y 1. Y 3, 4 y 3. ¿Sí? Y vamos a calcular, esta es mi matriz A, y vamos a calcular su determinante de A. Entonces, ¿cómo lo hacemos?
¿sí? Ahora yo tengo que salirme de acá y voy a ir a, vamos a ver si lo tengo acá. Ya, vamos a ver cómo lo voy a poder hacer aquí. Ah, va a estar complicadito. Ok. Ustedes me van a ayudar haciendo los cálculos, ¿ya? Quiero ver esto. Ok, entonces, ¿qué es lo que primero que vamos a hacer? Vamos a sumar todos los elementos de la diagonal principal y sus paralelas. Entonces, esto sería mi diagonal principal. No puedo hacerlo acá. Point of fic. ¿Dónde está mi point of fic? Voy a un momentito de compartir, ¿ya? Voy a buscar, estoy buscando con qué explicarle esta parte de acá. Ok. Ok, multipliquemos, por favor. Esa es mi diagonal principal, ¿ya? Y sus paralelas serían estas de acá. El primero, 16 más 9 más 9, ¿no? ¿Sí? Menos, ahora los elementos de la diagonal secundaria. ¿Cuáles serían los elementos de la diagonal secundaria? Pues la vamos a poner con azulito. Y esta sería nuestra diagonal secundaria. Esto lo vamos a restar. Esto lo vamos a restar. Y esto lo vamos a restar. Entonces sería 4 por 3, 12, más 9, más 12. ¿Y esto es igual a cuánto? 16 más 9 más 9, 9 más 9, 18, 18 más 16, 18, 28, 34, ¿no? 34 menos el otro lado sería menos 4 más 9, 32. 33. ¿Sí? 33. 22. Entonces su determinante sería 1. 1. ¿Sí? 1. Sí, 1. Ok, entonces de esa manera nosotros vamos a aplicar lo que es SARRU, ¿ya? Vamos a acá. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos aplicar SARRU a través de SARRU fila o a través de SARRU columna, ¿sí? Guardemos, a ver, una fotito de esto. A ver, aquí por favor, duda. Sobre la matriz principal, nosotros si vamos a aplicar SARRU por columna, vamos a adicionar las dos primeras columnas. ¿Sí? Ahora, los productos elementales con signo positivo serían aquellos productos elementales que corresponden a los elementos de la diagonal principal. Ven acá, 1, 4 y 4, y sus paralelas. Esos son los elementos que nosotros vamos a sumar.
¿sí? Menos los que vamos a restar son los elementos de la diagonal secundaria, 3, 4 y 1, 3, 4 y 1 y sus paralelas. ¿Sí? De esa manera nosotros vamos a calcular el determinante de la matriz. Este software que yo utilizo o Disculpe, una utilitario que estoy utilizando solamente me sirve para una pantalla. Dígame. sobre los elementos de la matriz que están en las partes laterales del 1 y el 4, ¿eso no afectará en nada? No, no afecta en nada. No afecta en nada. ¿Sí? Ya, bueno, gracias. Vamos. Ya, entonces, veamos esto y salió 1, su determinante es 1. Voy a borrar porque no puedo hacer nada más acá. Su determinante de A va a ser 1 y tendría que salirnos lo mismo haciendo por columna. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos por columna? Primero vamos a hacer por fila y después vamos a meter columna. ¿Ya? Entonces el determinante, vamos a hacer de esta matriz A también que llamamos acá. Por favor, o sea, a ver, deja, sí. Y eso es lo malo de esta. ¿Ahora sí? Ahora sí, ¿no? Ahora sí, eso es lo malo de cuando estoy trabajando con el screen, solamente me salva una pantalla a la vez. Bueno, pero vamos a hacer acá. La próxima clase la voy a hacer en pizarra. ¿Sí? Entonces, va mejor, menos 1, menos 1, 3 y 2, y 2, 2 y 0. 2, 2 y 0. Sería 1 menos 1. La segunda columna sería 4, 3 y 2. 4, 3 y 2. ¿Listo? Y vamos a calcular la función determinante. Recordemos, a ver, ¿cuáles son los elementos de la diagonal principal acá? ¿Cuál es la diagonal principal en esta matriz? 1, 3 y 0. 1, 3, 0. ¿Se perdió? 1, 3. Entonces, estos son los elementos de la diagonal principal, ¿sí? 1, 3 y 0. Entonces, a esos elementos de la diagonal, ¿sí? Vamos a dar sus paralelos. ¿Cuáles serían? 4, 2 y 2. Y menos 1, menos 1 y 2. Vamos haciendo los 0, esto es igual a 0, más 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, más menos 1 por menos 1 por 2, menos por menos más, 1 por 1, 1, 2. ¿Sí? Menos, si se dan cuenta, estos tres productos son los consecutivos, ¿sí? Menos 3 y 2, ¿no? Entonces volvemos a hacer los elementos de la diagonal secundaria, que sería menos 1. Ingeniera, disculpe que la interrumpa, se le escucha entrecortado. 3 y 2, Se le que va a oye ser nuestro cortado. primer producto. Ya no se escucha nada.
Adriana, ¿me puede Sí. escuchar, Adriana? Sí, sí. Ok, bien. perdí yo la conexión, van a disculpar, ya se perdió la grabación. Bueno, entonces veamos los productos de la diagonal secundaria. Estábamos por acá, el otro sería 4 por menos 1 por 0, y esto sería igual a 0, ¿sí? Y esto va a ser igual a 16 más 2, 18, menos, sería menos 6 más 4 menos 2, y esto sería igual a 16 menos por menos más 2, y esto sería igual a 20. El determinante de la matriz sería 20, ¿sí? Ok. No sé si se entendió. ¿Nada? F. ¿Se entiende o no, chicos? Se entiende. Sí, se entiende, ingeniera, es el mismo Se procedimiento que hizo, ¿no? Es el mismo procedimiento. Voy a dejar de compartir y ahora lo vamos a hacer con el screen, ¿ya? ¿Qué es lo que he hecho? Espérenme un momentito. Ahora sí. Pueden ver la pantallita, ¿no? Sí. Ok. ¿Qué es lo que hemos hecho? A esta matriz original, la que tenemos acá abajo, hemos aumentado las dos primeras columnas, ¿sí? Para sacar la función determinante, lo vamos a hacer con rojo, ¿sí? Lo que hemos hecho es todos estos elementos de la diagonal principal, ¿sí? Y sus paralelas son los tres productos elementales que tenemos con signo positivo. Estos elementos los vamos a sumar. Y vamos a restar los productos elementales con signo negativo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían? Agarramos todos los elementos de la diagonal secundaria y sus paralelas de esa diagonal secundaria. Y los restamos, ¿sí? De esa manera nosotros estamos aplicando la regla de Sartre. Entonces, en esta matriz salió igual a 20, ¿no? Eso es lo que hemos hecho. ¿Dudas hasta acá? Porque ahorita para terminar la clase le voy a dar dos ejemplos más y ustedes me tienen que sacar la determinante. ¿Tienen alguna duda? ¿No hay duda? Quedó claro. ¿Quedó claro? Bueno, entonces voy a dejar de compartir y vamos a ir al documento, ¿ya? Listo, si quedó claro, pueden ver el documento. Hagan de B y de C. Vamos, rapidito. Hagan de la matriz B y de la matriz C. Ahí la matriz C está ya con lo que le gusta a ustedes trabajar, que es con alfanumérico, ¿no? Por si acaso esa es una letra C. Calculen la determinante de la matriz B y la determinante de la matriz C, ¿sí? Utilizando SARRU por columna. Si alguien lo puede hacer en digital y nos puede compartir, sería excelente. Así vamos ganando puntitos.
Sí, dije, si lo hacen en digital va a haber puntos, lo que les gusta, jóvenes, ganar punto, participación de clase. B y C están como matrices independientes, ¿verdad? O dentro del mismo ejercicio. B es una matriz, C es otra matriz. Entonces calculen el determinante de B y calculen el determinante de C. Es una cúbica. ¿Ah? ¿Es una qué? A mí me salió menos 9C a 12 cubo menos 9C cuadrado más 27. ¿Ves? De la C. Primero de la B, ¿cuánto le salió de la B? Menos 35. ¿Cuánto le sale de la B del joven que hablaba antes? Yo hice la ¿Cuánto le C. sale el de la B? ¿Quién hizo? ¿Adriana? Yo hice de la B, pero estoy comprobando. A mí en la B me salió menos 24. Menos 24. A ver, ¿cuál sería su primer número? 3 por menos 3 por 6. 3 por 3, 9. 9 por 6, 54. Menos 54. ¿Sí? Sí sale menos 54. El segundo número sería menos 2, menos 1, menos 2, 1 y menos 4 sería 8. ¿Más 8? ¿Sí? Sí. Sí, y el otro sería 5 por 4, 20, 20 por 2, 40. Más 40, sería menos 54, más 8, más 40. Menos el otro lado, ¿cuánto sería el otro lado? 3 por 3, 9, 9 por 4, 36, menos por menos más 36. ¿Por qué 8, ingeniera? A mí me salió menos 8 o estaré mal yo. A ver, vamos a ver. En un ratingo Ingeniera, vamos a hacer. cuando es 3 por 3, ¿no es hacerlo por el otro método? ¿Cuál método? Donde es la diagonal principal menos la Claro, diagonal ese método secundaria. estoy utilizando. Ese método estoy utilizando. Por si acaso le tiene que salir menos 24. Esa es la determinante de B. ¿A quién le salió menos 24? ¿A ni uno? Sí, sale menos 24. Sale La menos C, 24, ¿no? No, la B. La Ah. B. Estoy diciendo la B. Sale menos 24. Primero la B, pues la más fácil. A ver. Entonces sería, la B serían los elementos 3 menos 2 y 5. Cuatro menos 3 y 1. Y menos 4, 2 y 6. Y repitiendo las primeras columnas sería 3, 4 y menos 4. 3, 4 y menos 4. Y menos 2, menos 3 y 2. Menos 2, menos 3 y 2. ¿Listo? Listo. La joven que me dijo que le salió menos 24, dísteme los primeros elementos. Vamos. Como el menos 54, Menos más 54, que es lo que ha hecho 3 menos 3 y 6, ¿no ves? Sí. El otro, más 8. Más 8 y más 40. Y el otro, más 40. Más 40. ¿Sí? Entonces, lo que hemos hecho, hemos multiplicado los elementos de la diagonal principal más sus paralelas, ¿no ves? Sí. Y ahora vamos a restar los productos elementales con signos negativos. Primero, los elementos de la diagonal secundaria. ¿Cuántos serían esos elementos? 60.
60 positivo. ¿Qué más? Más 6 menos 48. ¿Más cuánto? Más 6. Menos Más 6, que 48. sería 3 por 1 por 2, más menos 48. ¿No? Y ya lo tenemos todo, entonces tenemos menos 54 más 8 más 40, ¿cuánto es? Menos 6, ¿no? Sí. Menos 60 más 6. ¿Cuánto es? 66 menos 48, 18. 18 positivo, ¿no? Entonces tendríamos menos 6 menos 18 menos 24. ¿No? Ahora sí. Revisen al que les olvidó, por favor, 25 y demás, ¿no? ¿Ven? El procedimiento es fácil, pero donde nos equivocamos haciendo las sumas y las restas. Ahí nos equivocamos. ¿Se entendió este ejercicio? Sí. Ya. Ahora, ¿quién calculó la determinante de C? ¿Cuánto le Yo. salió la determinante de C? A mí ¿Cuánto me le salió? salió 12 cubo menos 9c cuadrado más 27. Exactamente. 2, acá lo tenemos el resultado, ¿no? ¿Lo pudo hacer en digital para que nos lo comparta? No, en el cuaderno. En el cuaderno. Bueno, haremos en digital, ¿ya? Entonces vamos a adicionar acá y ustedes me van a ayudar. Vamos a insertar nuestra ecuación. Y vamos a adicionar 2 columnas. Insertar columnas delante. Y con esto vamos a terminar. ¿Ya? Entonces sería 3, C y C, C3 y C, C6 y 3. Y aumentamos las dos primeras columnas, la primera columna que es 3C y C, y la segunda columna que es C, 3 y C. ¿No? Esta va a ser nuestra matriz C. Y vamos a calcular su determinante. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular, vamos a hacerlo más chiquitito. Listo. Los elementos de la diagonal principal, ¿cuáles serían? 27, 3 CQ por 3 por 3, 27. ¿Cuál sería su primera paralela? más C cubo Más C al cubo, muy bien. más C al cubo La segunda paralela, más C al cubo. Ahora vamos a restar. Tres. C. Vamos, el joven que me... 13 cuadrado. 13 ¿Sí? cuadrado. ¿Qué más? Más, tres- otra vez, 13 lo mismo. al cuadrado. Sí, lo mismo. Lo mismo, más 13 al cuadrado. Más ¿Más qué 13 más? al cuadrado. Más 13 al cuadrado. Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos? 27 más 12 al cubo, ¿no ves? 27 más 12 al cubo como positivo, menos, ¿menos cuánto? 9c cuadrado. Menos 9c al cuadrado. Menos 9c al cuadrado.
Y ese sería el Y ese resultado. sería nuestro resultado, ¿no? Exactamente. Listo. Entonces, si ustedes ya se dan cuenta, a nuestra matriz ya le estamos colocando alfanumérico, ¿sí? Y podemos trabajar de la misma manera. Entonces, este es el primer método que hemos hecho y ustedes tienen ya dentro de su plataforma, van a por filas, ¿sí? Y van a verificar los ejercicios que hemos hecho. Van a hacer la determinante por fila, es decir, aumentando las 3. ¿Cómo dice? Te lo voy a pasar. Ah, ya, gracias. Ya, viernes de nuevo es feriado, ya la tarea para el día lunes. ¿Será que el lunes podemos pasar en la noche, por favor? Sí, está bien. En la noche está mejor. En la noche está bien, ¿ya? Está bien. Porque en la noche, lo que pasa es que como ya nosotros hemos vuelto a trabajar y en la facultad no hay internet, para mí se me complica hacer la clase en el horario. Entonces el día lunes vamos a seguir por Sarros y los demás métodos ya desde mi casa. No sé, ¿a las 7 quieren o a las 8? 8. A las 8, ingeniera. ¿Está bien a las 8? Ya entonces la clase va a ser a las 8. Yo le voy a mandar ahorita este documentito, le voy a ir organizando ya lo que va a ser el práctico número 3. Adriana ya me va a pasar el práctico número 2 y sobre ese práctico número 2 voy a adicionar 3 o 4 ejercicios. Mientras más ejercicios yo le coloque, ustedes van a poder practicar mejor. El segundo práctico, hemos dicho que hasta cuándo van a entregar el segundo práctico. Sábado, dijo. Para el sábado. Hasta el sábado. Ok, entonces el segundo práctico le voy a poner, me estoy anotando acá, el sábado es 2. Hasta el sábado 2, hasta el domingo le voy a poner, ¿ya? Ahí los participantes. El domingo 3 de enero, ¿sí? Hasta las 23 horas. Lo estoy anotando. Ya este es el segundo práctico. El primer práctico cierra ahora. ¿Ya? Y el examen práctico de las 2 primeras unidades va a ser la próxima semana. Ya decimos nosotros un día que yo no vaya a pasar clase con ustedes, ya sea el miércoles o el viernes, ya yo les habilito para que ustedes a través de la plataforma puedan ingresar a los exámenes prácticos. ¿Está bien? ¿Les parece? Sí. Listo, jóvenes. Ya Adriana, yo creo que edita un poquito la clase, Adriana, si la puede editar para que no sea muy pesada y la envía a su grupito, ¿ya? Ya. Listo, jóvenes, que tengan buen año nuevo, que el 2021 sea mejor para todos. Cuídense, la verdad que la pandemia está muy fuerte. Dice que el 100%